Amados hermanos, estamos por escuchar la palabra de Dios y a través de esta semana vamos a estar viendo nuestra nueva serie que lleva por nombre Al que venciere, lo que Jesús promete a la iglesia. El día de hoy vamos a estar viendo el mensaje a las 7 iglesias, una introducción a través de la voz de nuestro amado pastor Ricardo Almazán, con el mensaje que lleva por nombre Jesús está con nosotros. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que Dios los bendiga en este día tan especial que es el Día del Señor, y donde el día de hoy, por cierto, estaremos al final del culto. Bueno, antes de que termine el culto, estaremos celebrando nuestra Cena del Señor. Pero bien, hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver precisamente con el libro de Apocalipsis. A través de unos ocho predicaciones estaremos hablando acerca de este tema, pero el tema va a ser precisamente no estudiar todo el libro, sino nos vamos a enfocar en el mensaje que habla Jesucristo a las 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Y vamos a ver entonces cómo el Señor habla a estas iglesias, cómo en varias de ellas simplemente el Señor reconoce su fidelidad, reconoce su amor, su consagración, su entrega. Pero también en algunas de ellas también el Señor ve que hay algunas fallas, algo que no están poniendo atención y que está provocando problemas dentro de la iglesia y que ciertamente no dan gloria al Señor. Entonces, vamos entonces en este momento a hablar algunas cosas acerca del Apocalipsis. Este es un libro al cual es un libro maravilloso, es un libro de profecía, es un libro que habla de las últimas cosas, del fin del mundo, cuando Jesús venga y ponga a sus amigos bajo el estrado de sus pies y entonces lleve a su iglesia con él. Pero antes de esto, pues Jesús nos avisa, nos habla. Y voy a leer esta parte del Apocalipsis en el capítulo 1. Si tienes tu Biblia, te voy a pedir que la tengas abierta. Y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, cuando hablamos de revelación, está hablando aquí que Dios va a revelar precisamente todo el plan que Él ya tenía y va a hablar entonces de lo que va a suceder en el futuro. Y entonces habla de la segunda venida de Jesucristo, es lo que habla este libro de Apocalipsis, y habla de todas las señales y todos los acontecimientos que van a suceder para la venida de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de revelación, la palabra revelación significa algo simplemente que se va a dar a conocer, algo que estaba oculto, algo que no se conocía. Entonces el Señor va a revelar, va a hacer simplemente que la iglesia sepa lo que viene por delante. Ahora, es muy importante cuando hablamos del Apocalipsis tocar también el punto de que era un momento de persecución, era un momento muy difícil para la iglesia en aquellos tiempos.
Era un tiempo donde la iglesia era perseguida, los cristianos eran martirizados, eran abusados, se les quitaban sus propiedades, los encarcelaban, los mataban. Bueno, era una situación muy difícil en aquel tiempo el seguir a Jesucristo. Y al parecer, algunos como en el libro, lo que menciona en el libro de Hebreos, algunos ya estaban un poquito desanimados y estaban confusos y no sabían porque estaban sufriendo. Entonces el Señor manda este mensaje, que es un mensaje tremendo de esperanza, de seguridad, de certeza, de que el Señor tiene control de todas las cosas y que el Señor va a hacer lo que Él se ha propuesto hacer desde los tiempos de la eternidad. Entonces, Él quiere animar a su pueblo. Y entonces va a hablar y nos manda esta profecía. Es una profecía simplemente que se le da a Juan. Es Jesucristo, es la revelación de Jesucristo y se le da, y Jesucristo se la da a Juan el apóstol, uno de los 12 apóstoles, Juan que era pariente de Jesucristo, que era primo de Jesucristo y que era el discípulo amado de Jesucristo. Entonces había una amistad muy estrecha de parentesco entre Jesús y Juan. Y Juan dice Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios aquí en Juan y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. ¿Recuerdas? Él estuvo 3 años con Jesucristo y él vivió toda esta predicación que Jesús trajo acerca del amor de Dios, de la seguridad, de una esperanza, porque Jesús iba a pagar por los pecados de toda la humanidad para que todos aquellos que se acercaran a ese Salvador tuvieran esa certeza de que algún día estarían en la gloria con Él. Y de esto trata entonces este libro, ¿no? Entonces dice ahí en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces está hablando aquí que es un mensaje muy importante, quien pone atención pues va verdaderamente a encontrar consuelo, fortaleza, ánimo para seguir adelante en esta vida maravillosa que Dios les había dado. Todos bienaventurados significa feliz, dichoso. Algunos dicen que hay que verlo como 2 veces felices. Una persona verdaderamente ricamente bendecida. Dice el que lee y los que oyen, no solamente el que lee, sino también los que oyen. Ya Santiago en su carta decía que no solamente seamos oidores, sino también que hacedores de la palabra de Dios, porque la vida cristiana, la experiencia en Jesucristo, el crecimiento en Jesucristo, la vida que nos permite ver las cosas como Dios quiere, es no solamente cuando sabemos, sino cuando realizamos, cuando llevamos a cabo lo que el Señor quiere, porque a través de ello es como el Señor se manifiesta en nuestra vida y podemos ser incluso instrumentos del Señor. Entonces, y guardan las cosas que en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Amados hermanos, ciertamente vamos a tocar un tema de las iglesias, como habíamos mencionado al principio, y estas iglesias, como decíamos, había elogios de parte de Jesucristo por su trabajo, su fidelidad, su entrega, su consagración, pero también había reproches de parte del Señor Jesucristo en algunas de ellas, principalmente en 5, porque 2 de ellas, tanto Filadelfia como Esmirna, realmente el Señor no encontró una situación de reproche para estas iglesias, sino todo fue elogios para estas 2 iglesias, Esmirna y Filadelfia.
Pero no obstante, cuando hablamos de esas iglesias, que va a ser el tema a través de estos domingos, simplemente estas iglesias representan a las iglesias de todas las edades, de todas aquellas iglesias que a través del tiempo simplemente han estado en este mundo. Este es un mensaje también para nosotros, para la iglesia el día de hoy. Es algo que tú y yo debemos tener muy en cuenta, muy presente, que el tiempo del Señor está cerca. Muchos dicen que lo que está sucediendo, que lo que está pasando el día de hoy, simplemente habla de señales donde el Señor está simplemente avisándonos que pronto está la llegada. Y si es así, y tú tienes y yo tengo esa convicción, debemos estar preparados para llevar a cabo simplemente el plan que Dios tiene para este mundo y donde tú y yo somos instrumentos del Señor. Entonces, amados hermanos, es muy importante esto. Y dice más adelante, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces ponen claro entonces en esta profecía que simplemente el que habla, el que está dando esta revelación y la está poniendo simplemente en la voz de Juan, es el mismo Jesucristo. Y dice del que es y del que era y del que ha de venir. Entonces habla de la divinidad de Jesucristo, porque Jesucristo simplemente existe desde la eternidad. Entonces, cuando hablamos de estos, hablamos del poder, de la confianza de que debemos de tener, que este Cristo está a la diestra del Padre y llevando a cabo el ministerio de cuidar y preparar a su iglesia para esa segunda venida del mismo Jesucristo y estemos preparados para ello. Entonces, sigue diciendo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Entonces es importante que Jesucristo es fiel. Jesucristo siempre ha sido fiel. Jamás la Biblia menciona una infidelidad de parte de Jesucristo. Cuando Él dice una cosa, Él lo cumple. Cuando Él nos promete vida eterna, Él lo cumple. Cuando Él dice que va a venir por segunda vez, así va a ser. No tenemos por qué dudar de lo que en esta profecía en este libro vamos a conocer de esta profecía. Él es también ¿qué? Él es el soberano de los reyes de la tierra. O sea que Jesús manda. Él dice y las cosas se hacen. Él ordena y la gente tiene que obedecer. A Dios nadie le manda. A Jesucristo nadie le ordena. Él es Dios. Entonces podemos estar en esa seguridad que Él tiene control de todas las cosas como este Rey soberano. Y también habla acerca de este Jesús que estuvo muerto, pero que hoy está vivo, que habla de su resurrección, habla del poder, habla de que Jesús es lo que Él dijo que Él era. Él venció a la muerte y hoy vive y está a la diestra de Dios. Entonces, él habla todo esto para poner en el corazón de la iglesia de ese tiempo y recordarles quién es su Señor, en quiénes ellos depositaron su fe, para que no tengan duda, para que se fortalezcan, que el que está hablando es su Señor, el Todopoderoso, y llevará a cabo todo aquello que se ha propuesto.
Entonces era un momento, decíamos, difícil. Dice allí en el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todo linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo ojo lo verá. Cuando vamos al Evangelio de Lucas y al final se habla, bueno, al final Jesús se despide de ellos allí en Galilea y dice que fue ascendido a los cielos en una nube. Y ahí estaban los ángeles y los discípulos viendo, observando una cosa tan maravillosa. Ve simplemente que Jesús era ascendido a los cielos en una nube. Y dijeron los ángeles a los discípulos, ¿qué es lo que estáis viendo? A este mismo Jesús que hoy veis que está siendo ascendido a través con esta nube, es el mismo Jesús que ustedes verán también descender, pero vendrá con todo poder, vendrá con todo su ejército, vendrá sonido de trompeta y vendrá a poner a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Entonces, así va a ser, hermanos. Yo no sé si tú, yo, vamos a vivir para ver ese momento maravilloso. Pero si no fuera como sea, vendremos con el Señor algún día y vendremos como su pueblo, como su iglesia. Bien, entonces, habla también de aquellos que le rechazaron, que aquellos que lo negaron, que aquellos que lo lastimaron, que aquellos que simplemente pues, lo mataron y no se arrepintieron, se van a lamentar profundamente cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces, cuando hablamos de esta profecía, tú y yo debemos de darnos cuenta que es un mensaje para nosotros también. Hoy vivimos tiempos difíciles. Fíjate lo que dice el verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo, Juan, vuestro hermano, se identifica con los destinatarios de esta profecía. Yo también viví en el tiempo de Jesús, vivimos persecución, vivimos tribulación. De todos los apóstoles, él era el último apóstol con vida. Entonces Juan es el instrumento que Dios está usando. Dios le permitió vivir tantos años. Y si él estaba en la isla de Patmos era por causa de su testimonio, por causa de su predicación, por causa de su fidelidad, por causa de su amor, por causa de su entrega. Él estaba dispuesto a lo que fuera necesario, con tal de que el nombre de Jesucristo fuera predicado, que la gente conociera a Jesucristo. Entonces él estaba hablando de esta iglesia. Yo sé que ustedes están igual, están también. Yo también soy con ustedes. Pero esto es, el seguir a Jesucristo demanda de nosotros entrega, compromiso. Jesús decía, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y cuando habla simplemente niéguese a sí mismo, es morir al yo. Ya no soy yo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí se me antoja. Aún en la vida cristiana no voy a hacer lo que a mí me gusta hacer en la iglesia. Debemos de hacer
lo que el Señor está demandando de nosotros, y para ello debemos de buscar en oración al Señor, el consejo de hermanos sabios en la iglesia, y ser sensibles a lo que Dios está demandando de mí. Si Dios quiere que yo vaya allá, allá voy a ir. Si Él quiere que yo no vaya, yo no voy a ir. Yo quiero agradar a mi Señor. Yo quiero saber que estoy haciendo su voluntad. Y cuando dice, tome su cruz, habla del sufrimiento. En los tiempos de Jesús, simplemente el ser cristiano era casi sinónimo de muerte. Centenares, miles, cientos de miles murieron por causa de Jesucristo, de una manera terrible. Pero estos que murieron fue porque mostraron ¿qué? Mostraron su fidelidad. Fíjate, vamos a ver esto en una predicación de las iglesias, pero piensa en esto. En aquel tiempo, el Imperio Romano era quien gobernaba, había conquistado al mundo de ese tiempo, y entonces ellos tenían bajo el control a todas estas gentes que habían conquistado. Entonces, ellos habían, hablado de los romanos, habían destinado un día al año para dar, homenaje a lo que ellos consideraban que era Dios y que era el César. Entonces la gente tenía que ir, a veces con los oficiales cada año, y entonces públicamente dar testimonio de que César era el Señor, era Dios, que César era Dios. Entonces los cristianos genuinos de aquel tiempo, los que realmente amaban al Señor, no estaban dispuestos a hacer ello. Esto era una ofensa a Dios y ellos no se iban a prestar para esto, y entonces ellos se negaban a darle este homenaje al César, declarando públicamente que él era Dios. Esto causaba entonces un gran problema: persecución, muerte, despojo. Bueno, realmente era una cosa difícil. Por eso muchos cristianos eran realmente asolados en aquel tiempo por su testimonio. Pero fíjate, si ellos declaraban que César era el Señor y se sospechaba que ellos eran cristianos, en ese momento se le perdonaba, en ese momento se le dejaba libre, en ese momento se podía ir a su casa, se podía ir con sus hijos, con su familia, y podía hacer lo que él quisiera. Pero si él decía que no, entonces, wow, venía el sufrimiento. ¿Te imaginas? Hermanos, hoy no tenemos en dado momento una autoridad que el día de hoy que nos obligue, por lo menos en este país, a que le demos pleitesía a cierta deidad o a cierto gobernante. Pero una cosa es cierta, no tenemos eso, pero tenemos muchas cosas que nos apartan del Señor, que nos alejan del Señor, que nos distraen del Señor y que no nos permiten crecer espiritualmente, porque estamos metidos en esas cosas que en su momento pues traen para nosotros un placer, un gusto, una satisfacción. Posiblemente vemos hoy en día los medios de comunicación con tantos mensajes tan negativos, pero desde lo negativo está la sutileza,
que a veces ni nos damos cuenta, ni podemos discernir lo que estamos oyendo, lo que estamos viendo, porque no estamos sensibles al Señor, porque hemos pasado mucho tiempo en estos dioses a los cuales les damos pleitesía: computadora, teléfono, cine, televisión y todo lo que tú quieras. Y muchos cristianos estamos siendo distraídos. Satanás es terrible y sabe dónde. Él sabe dónde distraernos para que tú y yo no crezcamos, no disfrutemos y no estemos dispuestos algún día, cuando alguien nos pide testimonio de Jesucristo, lo podamos hacer y decir: Cristo es primero en mi vida. Bien, yo quisiera simplemente, dice allí en el versículo 11, escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias que por algunos piensan, no se habla mucho más que de Éfeso, de esta iglesia que fue donde Pablo dejó un tremendo testimonio y fundó esta iglesia, y esta iglesia fue un instrumento de Dios en donde a través de sus predicaciones muchos cristianos llegaron, mucha gente llegó a conocer a Cristo y se levantaron varias iglesias en Asia Menor. Seguramente había mucho más que estas 7 iglesias, pero el Señor dirige esto a las 7 iglesias, como decíamos, como una representación de todas las iglesias que han existido a través de la historia y a la iglesia también del día de hoy. Entonces, amados hermanos, que Dios nos bendiga y que a través de estas predicaciones podamos como iglesia ser honestos, sinceros y decir gracias, Señor, y decir perdón, discúlpanos y Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias, muchas gracias, y permítanos que a través de este tiempo, a través de estas predicaciones de estos próximos domingos, tú hables a nuestra vida, nos hables como iglesia y podamos ser lo que tú quieres que seamos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. La iglesia continúa. Te invitamos a unirte a nuestros servicios semanales, los cuales estarán apareciendo en pantalla. También te recordamos que puedes comunicarte con alguno de los líderes de diversos ministerios con los que contamos en la iglesia. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.